clase, soy Nicole, su profesora, y estoy haciendo algunas PowerPoints, presentaciones simples para ayudarles a estudiar en sus casas. So I'll be making several PowerPoints, either vocab or grammar based, just to give you a quick introduction as a supplement to your learning at home. So you guys can practice these at any time. With vocabulary, this one, for example, I'll give you just a couple of slides with photos or prompts, and so you can participate at home. And what you can do is when I ask a question or give you a prompt, then you can pause the video, and then you can work on answering the questions by yourself. And then when you're ready to see some answers, then you just hit play again. Okay. So, pues antes que nada, este es el capítulo 5 sobre los medios de comunicación, la computadora y otras tecnologías. Empezamos hablando el otro día en clase, antes de Spring Break, sobre un poco de esto. Vamos a empezar hablando sobre la computadora primero. Vamos a practicar las diferentes partes de la computadora y otros como accesorios que tiene la computadora. ¿Okay? Tomen un minuto para identificar las diferentes partes. Okay? Some of these might not be in your book. Okay. Entonces, vamos a identificar estas partes de la computadora o accesorios. Voy a dar también una descripción de cada parte. ¿Okay? Esta es lo que usamos para trabajar, para escribir, para jugar videojuegos, para muchas cosas. Es la computadora o el ordenador. Se usa esta palabra en España. Ok, esta parte de la computadora es para ver todo lo que estás haciendo. Es el monitor o también la pantalla. Okay, la pantalla es todo lo que aparece aquí y el monitor, okay, obviamente es lo físico, ¿no? La parte física que ves. Esto usamos para escuchar música, por ejemplo. Son los altavoces. Esto no está en el libro, pero está en la imagen. Esta máquina usamos para imprimir. Es la impresora. A veces necesitamos imágenes de documentos. Entonces, ¿qué usamos para tomar una imagen de un documento? Usamos el escáner, sí. Luego, para mover por la pantalla, usamos un tipo de animal. Es el ratón, sí. Luego, para escribir, usamos el teclado. Y en el teclado tiene muchas diferentes teclas. Finalmente, si tú quieres escuchar la computadora, pero tus compañeros de casa no, usas los auriculares. Ok, muy bien. Vamos a continuar y vamos a hablar sobre cuando usamos la computadora. Probablemente en la universidad necesitas escribir un informe escrito o muchos informes escritos, dependiendo de tu clase. Entonces, vamos a tomar un minuto. Okay, so here you can pause the video too.
Para pensar en los pasos o steps que necesitas tomar para escribir un informe en la computadora. Okay. Imagina que le estás aconsejando a un amigo que no sabe nada de tecnología, or maybe your grandpa who is like technologically challenged. You're going to give him some steps to help him use the computer and the internet to write a report. Okay. So, escribimos 5 pasos y aquí usamos el vocabulario del libro para ayudarte. So take a minute, see what you can come up with, and I'm going to show you what I thought of. And obviously there's, no right or wrong answer here. Okay, so I'm going to show you los pasos that I came up with, okay, and I underlined the words that appear in el vocabulario, en el capítulo, okay. Primero, para empezar, okay, necesitas hacer una búsqueda de información para tu informe. Por ejemplo, puedes usar Google Scholar u otros tipos de buscadores en el Internet. O también en la biblioteca puedes hacer una búsqueda. Después, pues vas a encontrar mucha información, espero. Y por UGA, o por la biblioteca también, y en Google Scholar, puedes descargar los artículos que necesitas. Normalmente los artículos están en forma PDF o PDF, entonces puedes descargarlos para leer, o también puedes leer tu libro electrónico para sacar información. Después, pues abres un nuevo documento en Word y empiezas a escribir, ¿no? Y es importante mientras escribes que necesitas guardar tu trabajo, ¿no? Cada párrafo que escribes, ¿no? A veces las computadoras guardan automáticamente tu trabajo. Pues finalmente, esto puede ser número 3 o 4, necesitas almacenar tu informe o en el disco duro de tu computadora o en la nube. Un ejemplo de una nube puede ser Dropbox, puede ser Google Drive, OneDrive, etcétera, etcétera. Yo a veces guardo mis informes en el disco duro y en la nube because, I don't want to lose anything. Finalmente, para entregar mi informe a mi profesor, voy a imprimir el informe o enviarlo por correo electrónico o entregarlo por ELC, algo así. Estos son los pasos. You guys might have a couple of different steps to take as well. Okay, finalmente, vamos a mirar algunas imágenes y ustedes necesitan asociar una palabra del vocabulario porque estamos hablando, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Okay, entonces here you can pause the video and think of a word to describe each image. Okay. Okay, so I'm going to give a description out of order, and you guys can chime in on the word that you think is appropriate that describes what I'm saying. Okay. Esta es algo que puedes leer cada mes. Okay, es algo que lees cada mes. Puede llegar a tu correo o puedes leerlo online. Tiene muchos artículos largos y algunas fotos muy bonitas. Es la revista. Ahora, esto es algo que también puedes leer, pero es algo que se publica todos los días y contiene información sobre el mundo, sobre los deportes, sobre, editoriales
¿Qué es? Es el periódico. Ok, ahora estas son las personas que tienen sus propios programas de televisión y hablan con el público sobre diferentes cosas. A veces tienen invitados a su programa. Estas personas son los presentadores. Ok. Esta es una palabra general que describe la información importante sobre el mundo o eventos importantes sobre el país o sobre tu ciudad. Y puedes verlo en la televisión o puedes leer sobre esto en los periódicos. ¿Qué es? Las noticias. Ok, esto es un medio de comunicación que escuchamos. Y hay diferentes tipos de estos que podemos escuchar, o música, o puede ser noticias también. Es la emisora de radio. Algunos son de música pop, otros son de música country, música rap, etcétera, etcétera. Ok, este es algo en la televisión que podemos ver para divertirnos. Puede incluir baile, puede incluir juegos o gente cantando. Es un programa de entretenimiento. Y finalmente, este es algo que podemos ver en la televisión y provee información sobre asuntos interesantes o importantes para aprender. Son programas informativos. Okay, well, I hope that helped you kind of just, familiarize yourself a little bit more with some of the vocab in our chapter. Next, I'll be posting about el presente de subjuntivo. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.